Saludos amigas y amigos, maestros y maestras, a otro repaso de la lección. Durante esta semana hemos estado estudiando sobre los pactos de Dios con nosotros. Y si tuviéramos que definir en una sola palabra la lección de esta semana sería fidelidad. ¿Qué les parece si tenemos una oración? Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por estas hermosas lecciones que nos ayudan a entender un poquito más sobre el plan de salvación. Guíanos en el estudio para maestros de esta semana, lo suplicamos en Jesús. Amén. Invitamos nuevamente a memorizar Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2, nuestro versículo de memoria para esta semana. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Esta semana estamos estudiando acerca del pacto. Los estudiantes deben aprender qué es un pacto. ¿Cuál es la diferencia entre leyes versus promesa versus pacto y cuáles son las características del pacto? El pacto de salvación. La salvación no es un pacto unilateral por parte de Dios, es decir, que todos serán salvos sin importar lo que hagan o crean. Es un pacto bilateral entre Dios y la humanidad. Cree, parte humana, y será salvo, parte divina. Hechos 16:31. Es un pacto sencillo, sin cláusulas complejas ni difíciles de cumplir, cuyo fin es ofrecernos la vida eterna. Primera de Juan 5:13. Pero no es un pacto que se firme una vez y se deje olvidado. Mateo 24:13. Ya a punto de morir, Pablo tenía la seguridad de haber guardado la fe y de que recibiría la corona de justicia junto a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:6-8. El pacto de bendición. El pacto que Dios hizo con Israel y por extensión con nosotros incluye muchas bendiciones. Deuteronomio 28, versículos 1 al 13. Bendita la localidad donde vives, versículo 3. Bendito tus hijos, versículo 4. Bendito tu salario, versículo 4. Benditas tus herramientas de trabajo, versículo 5. Bendito tu hogar y el lugar por donde andas, versículo 6. Bendito ante tus enemigos, versículo 7. Bendito tu trabajo, versículo 8. Las condiciones para recibir las bendiciones: escuchar a Dios y obedecer sus mandamientos, versículo 1. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, versículo 9. Tener a Dios como el único salvador de mi vida, versículo 14. El pacto de las primicias. El pacto de las primicias es el siguiente: la parte del hombre, darle a Dios lo primero y lo mejor. La parte de Dios, bendecir el resto que nos queda. Este pacto incluye el fruto de nuestro trabajo, nuestros afectos, nuestro tiempo, etc. Parece ilógico para la mente humana. Se supone que si das lo primero y lo mejor, te quedas con menos y por tanto pierdes en lugar de ganar. Pero con Dios no es así. ¿Por qué? Además de la bendición prometida, la Biblia está repleta de consejos que nos ayudarán a administrar correctamente nuestro dinero, nuestros afectos, nuestro tiempo, etc. El pacto del diezmo. Malaquías escribe en un momento en que el pueblo de Israel había olvidado sus obligaciones para con Dios. Por ello, les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Entonces les propone un pacto material de consecuencias espirituales, un pacto válido también para nosotros hoy. Traedme el diezmo y yo os bendeciré. Malaquías 3:10. Ya en tiempos del rey Ezequías, el pueblo había probado la validez de este pacto, cuando trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas. Segunda de Crónicas 31:5. Pudieron decir: Jehová ha bendecido a su pueblo. Segunda de Crónicas 31:10. Otros pactos.
Jesús amplió el pacto de las primicias. Si ponemos primero a Dios, Él nos dará alimento y vestido y satisfará nuestras necesidades. Mateo 6, 25 al 34. Otros pactos que encontramos en la Biblia son el pacto de paz, Isaías 26, 3. Parte humana, confiar en Dios y pensar en Él. Parte divina, darnos paz completa. Pacto de perdón, Primera de Juan 1, 9. Confesar nuestros pecados. Parte divina, perdonar nuestro pecado y limpiarnos del mal. El pacto de sanación, Segunda de Crónicas 7, 14. La parte humana, humillarse, orar, buscar a Dios y arrepentirse. Parte divina, sanar nuestra tierra. En todos sus pactos, Dios nos da dos alternativas: obedecer y recibir bendiciones o desobedecer y perderlas. Escoge pues la vida, obedecer, para que vivas, recibas bendición tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Aplicación para la vida. Número 1. Pregunta a tus alumnos: ¿tu fidelidad o infidelidad al pacto de Dios cómo impacta en tu vida espiritual en términos de posesiones materiales? ¿Por qué? Número 2. Invita a uno o dos miembros de la clase a leer los dos pasajes siguientes de Elena de White mientras el resto de la clase reflexiona sobre las palabras. Luego, pide a la clase que responda a las preguntas que aparecen a continuación. Que los que han llegado a ser descuidados e indiferentes y retienen sus diezmos y ofrendas, se acuerden de que están bloqueando el camino e impidiendo que la verdad llegue a regiones lejanas. Se me ha indicado que diga al pueblo de Dios que redima su honor, devolviendo a Dios fielmente el diezmo. A. ¿De qué manera sienten tus alumnos que son descuidados e indiferentes en su fidelidad a Dios con sus diezmos y ofrendas? B. Analiza con los alumnos la expresión bloquear el camino y sus implicaciones para la vida espiritual. ¿Cómo podrían estar bloqueando el camino del Evangelio al no devolver fielmente los diezmos y las ofrendas? ¿Cómo impacta esta omisión a quienes esperan y necesitan escuchar este mensaje? Si tus alumnos se sienten indiferentes en este aspecto, ¿cómo pueden cambiar?